Bueno, sí, se están conmemorando los 45 años de la primera marcha de las madres y la verdad que la consigna con la que se expresaron es muy, muy hermosa, muy fuerte. Reivindicamos la lucha revolucionaria de nuestros hijos con X las dos veces, por Ujú. eso nosotros en el comienzo dijimos nuestras hijas e hijos y complementaba con que, bueno, las madres convocan a todos los que acompañaron siempre a recordar, reivindicar y abrazar a todas y todos aquellos que nunca dejaron de luchar. Me pareció una hermosa, hermosa consigna y por eso, bueno, estuvo complementada con un poema de Pablo Neruda, Los enemigos, Ujú. un poema que alguna vez Eve leyera en la plaza, que me parece muy, muy relevante para los tiempos que se viven, ¿no? Porque eh, lo de las madres, lo de Eve, no tiene que ver con el pasado. Memoria, verdad y justicia es, es importante, pero también ellas iluminan hacia adelante, iluminan el futuro, llena de vida como todo lo que nos señala esta canción tan linda de León Gieco también, ¿no? Las madres del amor. Así que fue todo un comienzo dedicado y de memoria, de recuerdo y de valoración, sobre todo, de lo que significan las madres, su Ujú. lucha y su construcción de futuro. No, no solo verdad, memoria y justicia, sino también el empeño, el esfuerzo en la construcción de futuro, Nagus. Así es. Siempre cuando hablamos de las madres, cuando hablamos de las abuelas, cuando hablamos de estas personas tan especiales que son contemporáneas con nosotros, siempre me pongo en la situación de, viste, cuando éramos chicos y leíamos en los libros de historia los grandes próceres que forjaron nuestra patria, y uno se hace la ilusión qué hubiera pasado si hubiera podido tener la oportunidad de cruzarme en la calle con alguno de ellos, y hoy convivimos con ellas, ¿no es cierto? Convivimos con verdaderos próceres que han forjado nuestro presente, ¿no? Que han hecho una marca en la historia de nuestro país y del mundo. La verdad que es un honor, y es un honor poder estar haciendo este programa desde su casa, así que, como les decía al comienzo, es un día muy especial el de hoy. Totalmente, muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y bueno, lo que significa para Argentina haber tenido esas voces, esos cuerpos, esas cabezas, esos corazones y seguir teniéndolos. Así es. Bueno, y después del poema de Neruda, estábamos escuchando un temazo de León, que en realidad es algo más que León, que es Las Madres del Amor, porque en el tema también participa Charlie en los teclados, la guitarra esa que escuchaban espectacular era de Moyo y del Tano Marcello, en los coros está Anito Mestre, Hechizo, Moyo y Santolaya, o sea, es un temazo, ¿no? Una perfección que cerraba la idea. Y una letra bellísima también, Ujú. que tiene que ver con lo que estábamos señalando antes. Y me parece que la lucha de las madres, la organización del campo nacional y popular, lo que nos decía Neruda o lo que Eve nos mostró que decía Neruda en esa poesía, enlaza con los tiempos de hoy muy fuerte, ¿no? Porque, claro, si bien las 30.000 desaparecidos y desaparecidos son de otra época y no se puede comparar la dictadura genocida cívico-militar con nada, el programa socioeconómico que buscaban imponer es el mismo Ujú. que nos traen todas las figuras que tienen tanto espacio en la televisión y que me parece que hay que poner esto en valor. Muchas veces se dice, no, no son la dictadura. Miren, el programa socioeconómico es exactamente el mismo. Es Sí. exactamente el mismo porque la dictadura genocida no solo era militar, sino que era cívico-militar. Ujú. Y el leitmotiv era terminar con la soberanía argentina, ¿no? Tener un país para muy poquitas y poquitos, donde las sillas industria nacional se rompían por televisión, Sí. y entonces había que importar todo. Y entonces Martínez de Oz, Ujú. y entonces todas las familias, entre comillas, patricias, que han hecho esta cuestión, ¿no?
Ujú. Y en este caso el orden de los factores sí altera el producto, porque es cívico-militar y cívico primero. O sea, ustedes no crean que hubiera habido un golpe militar sin un apoyo cívico que lo impulsara, sin un patrocinante que tuviera un modelo económico que imponer y que por eso provoca un golpe militar. No es que un día los militares se levantan enloquecidos y deciden hacer un golpe para apropiarse del poder ejecutivo, y un día deciden llamar a elecciones porque se cansaron de tener el poder ejecutivo del país. Son cosas que tienen una complejidad detrás obviamente mucho más grande y que implican modelos económicos que quieren imponerse, no son locuras. Y vos sabés que cuando uno mira, la revolución fusiladora tuvo el mismo patrón. El informe Previch, que le dio, digamos, razón de ser, entre comillas, también socioeconómica, Claro. a esa revolución, para terminar con todos los derechos que había llevado adelante el gobierno de Juan Domingo Perón. Pensemos que ni siquiera votaban las mujeres, ¿no? Claro. Antes de ese gobierno. Bueno, Previch fue el que hizo el informe, por supuesto con los hacedores locales, como siempre, ¿no? Como el caso de Juan Aleman y otros, Krieger Bacena, etcétera, etcétera. Katz, que era tenía un medio, un economic survey, decían en ese momento. Bueno, le dieron razón de ser económico-social a ese salvaje golpe que también fusiló, asesinó, que fue la revolución fusiladora. Y claro, es un patrón que también estuvo en la dictadura genocida. Martínez de Oz, representando a todos los sectores más poderosos, digamos, en términos económicos, era el hilo conductor de esa... El mascarón de proa. Sí, de ese horror que fue la revolución, la dictadura genocida cívico-militar. Y que tiene su correlato hoy, porque como símbolo, digamos, uno podría mirar la provincia de Jujuy, la provincia donde Milagro Sala sigue presa, con muchas militantes, porque decimos Milagro porque es la figura más conocida, pero hay presas y presos políticos, como aquí también en la Nación, hay presas y presos políticos que conviven al mismo tiempo con que Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, que participó en la noche del apagón, es decir, participó dándole salvoconducto a los militares genocidas para que se llevaran trabajadoras y trabajadores de sus instalaciones, que no va a ser juzgado nunca, No. porque el sistema de administración de leyes en la Argentina ha decidido que así sea, y entonces van moviendo el juicio. Mira, a mí en menos de 6 meses la Corte, no, alrededor de 6-8 meses, la Corte me aplicó un 280, que quiere decir que ni siquiera leen para convalidar mi siquiera sentencia. te responden un porqué, ni eso. Claro, y eso que había presentaciones como amicus curiae de ni más ni menos que de Raúl Zaffaroni y de Julio Mayer. Y sin embargo, mirá, lo de Blaquier lleva décadas, no años, demorándose para que el hombre no tenga ninguna consecuencia, ¿no?, de todas las atrocidades, y lo mismo podría decirse en otros casos, como el famoso caso del Negrito Avellaneda, que también fue un asesinato del año 73 de la dictadura genocida, que todavía sigue dando vueltas entre la Corte y Casación. Por eso es tan importante todo lo que está planteando senadoras, senadores, diputadas, diputados, militantes, dirigentes del Frente de Todos respecto a la cuestión del Consejo de la Magistratura, de todo este atropello institucional en el cual la Corte se ha puesto al frente
de algo que no tiene razón de ser y ha vulnerado el sistema legal, no solo en la letra, sino en su historia, ¿no? Esto de que el poder judicial emite leyes subrogándose parte del poder legislativo. Es una violación a la Constitución Nacional, como viene sucediendo también llevando adelante cosas que son del Ejecutivo, como pasó en particular en el tema de la pandemia, ¿no es cierto? O con el tema de las telecomunicaciones y la necesidad de que sean consideradas servicios públicos, como el decreto de necesidad de urgencia que sacó el gobierno y que no puede funcionar, y hoy inclusive poniendo en crisis el sistema de retenciones, buscando también que quienes tienen una renta extraordinaria en la Argentina puedan hacer con el pueblo argentino su comida, lo que quieran, solo en base a sus enormes ganancias, ¿no? Entonces, muchas veces se quiere presentar desde la prensa dominante, decir, bueno, esta es la agenda de Cristina, que no tiene nada que ver con la agenda de la gente, entre comillas. Sí. No les quepa duda que la agenda que expresa Cristina, todo lo que ella dice, tiene mucho que ver con la agenda y las necesidades del pueblo. Fíjense que esta supuesta agenda de Cristina, que no tiene nada que ver con la agenda de la gente, fue la que provocó que el Poder Judicial mirara para otro lado con los 44.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri para salvar a sus amigas y amigos que puedan tener utilidades extravagantes, ridículas, en dólares, porque esos 44.000 millones de dólares se usaron para fugarlo, para que quienes estaban haciendo timba primero con las Levax y después con las Lelix pudieran consolidar esa ganancia en dólares y llevársela de la Argentina. Eso por un lado, y por el otro también miró para el otro lado con el tema de las tarifas de los servicios públicos, la Corte Suprema de Justicia y el sistema judicial. Entonces, fijémonos si no es un tema del pueblo, un tema de la sociedad, y está muy lejos de ser una preocupación personal de Cristina, sino que su preocupación personal, como la de todas nosotras y nosotros, está en que la patria pueda recuperar su soberanía para resolver la felicidad del pueblo, ¿no?